Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz. Y miren, yo recuerdo mucho que nuestras abuelitas en casa escuchábamos una expresión muy simpática. De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y en esta ocasión vamos a ver que la persona con la que vamos a platicar no tiene un poco, no de loco, sino de creativo. Y esa creatividad es la que le ha permitido generar poesía, le ha permitido generar riqueza a través de la escritura y muchas otras cosas más. Pero me encantaría platicarles más de él, pero mejor hagamos lo de siempre, que él nos platique en sus propias palabras. Estamos con Leopoldo González. Leopoldo, gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer y pues ahora sí, estás ya en las cámaras de En Tus Propias Palabras aquí por WOW TV. Bienvenido. Gracias, Alejandro, y desde luego para mí es un honor estar en el programa En Tus Propias Palabras y agradezco desde luego la oportunidad a México y a Buenos Aires. Bueno, aquí algo básico. Tú eres como dijera, entre otros, Jean Manuel Serrat, tú eres un ciudadano del mundo. Platícanos un poquito, ¿qué es lo que te ha dejado en tu vida, a ti como profesional, el hecho de viajar, conocer y a veces sorprenderte de lo que tú te estás conociendo y reconociendo? Desde luego que viajar es una posibilidad, una tentativa de crecimiento, viajar. Y cuando uno viaja lo puede hacer de dos maneras. Uno puede viajar a través del desplazamiento físico en un vehículo o puede viajar, a través de algún medio de locomoción y ese es un viaje físico, un desplazamiento en el tiempo y en el espacio. Pero lo otro que es importante es que se puede viajar con la poesía, se puede viajar con la escritura. Y me parece que los dos viajes son muy propios de mí. Me gusta viajar en el sentido físico, por ese desplazamiento en el tiempo y en el espacio, pero me gusta viajar también, y me encanta, con los ojos y con la sensibilidad de la imaginación, porque de alguna manera se ha dado el que pueda ser yo un creativo, un escritor activo, que simplemente está buscando descifrar su propio mundo e intentar descifrarlo para los demás. Eso es importante. Oye, y nada más por curiosidad, ¿tú dónde encuentras mayor plenitud en la expresión de tus ideas, emociones, sentimientos? Al hablar, al escribir, al imaginar. Bueno, imaginar es un tanto difícil. Al dibujar, ¿cómo haces para que en un momento dado tú puedas llegar a tener ese sentimiento para expresarlo al máximo? Pero perdón, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos. Estamos en Tus Propias Palabras. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Recuerda, podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, nos movemos por ti. Recuerde usted, es una plática de amigos. Tome todo aquello que le va a dejar, porque a veces nos quebramos tanto la cabeza cuando estamos para organizar una cena. Y esto que dijo Oscar ahorita es vital. Organizamos la cena, pero lo organizamos para nosotros, sin pensar en quién viene. Yo tengo un vecino, que ese vecino no lo puedo sorprender porque siempre me sale con quiero mi merlot, ¿no? Ah, puta, pues ahí está tu merlot, ¿no? Y a lo mejor hacemos mariscos que van con vino blanco, pero bueno, decía Oscar, a ver,
La armonización no es pensando en ti, es pensando en quien se lo vas a dar a Es disfrutar. importante utilizar este puente cuántico de la tercera dimensión de los vivos a la cuarta dimensión de los muertos. ¿Por qué? Porque no solamente es la comunicación, sino la oportunidad, la dispensación que nos da, por supuesto, el gran espíritu, Dios creador, universo, como le quieras llamar. Que suelten de todo lo que hay. Claro que no le puedes decir, te perdono, sino tú perdóname, gracias, te agradezco por ser mi padre, por haberme sido mi maestro de vida, o ser mi mamá, haber sido mi maestra de vida, mis hermanos. O sea, no podemos normalizar justamente que te metas a las redes y veas un alerta Amber, un adulto mayor desaparecido, otra mujer que no llegó a su casa, un feminicidio. No podemos normalizar esta violencia. Y justamente este tema de trata de personas donde se consuman niños, tenemos que hacer algo. O sea, es que es lo más degradante del ser humano, llegar a hacerle daño a un ser indefenso, a un ser que por conciencia no se puede defender por su cuerpo, por su físico. Si no este tipo de acción no medida por algún adolescente jugando fútbol y así, ¿tiene algún tipo de pena? Sí, mira, la diferencia se marca entre el querer hacerlo y no querer hacerlo. Es de forma dolosa o de forma culposa. Entonces, como lo comentaban hace un momento de las niñas de Teotihuacán, en esta parte, pues realmente hay ahí un grado de responsabilidad porque donde estaba hasta el punto de estarte defendiendo. Y además esa parte que tú señalas, ¿no? Como los tiempos están cambiando, que poco a poco las mujeres nos vamos deconstruyendo y vamos ganando espacios. Entonces, algo que quiero ligar, porque además, mira, las personas de a pie, ¿no? Las que, pues ahora sí que nos subimos al metrobús, al metro, al transporte, ¿no? Y que estamos día a día, pues siguiendo a nuestros trabajos, de repente decimos, oye, es cierto, hay excesos de la Suprema Corte, hay gente que gana, ¿no? Tiene unas cantidades extremas, hace poco, ¿no? Cuando hablamos de la equinoterapia entendemos muy bien que es una terapia donde hay un acompañamiento con el caballo, debe haber como una sinergia. ¿Cómo es? ¿Nos podrías describir esta relación y de qué manera esto detona a favor de la mejora de cada uno de estos casos? Sí, desde principios del siglo XX ya venían. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y bueno, te comentaba, Leopoldo, ¿cómo es más fácil encontrar la plenitud en tu expresión? Yo creo que la manera más fácil de encontrar la plenitud es, digamos, conectándome con lo que realmente deseo decir en el momento de escribir. Y dentro de lo que escribo, yo creo que en primer lugar está mi conexión interior, mi conexión espiritual con la poesía. En segundo lugar, diría yo que está con el ensayo. Y en tercer lugar está con las posibilidades de la expresión verbal. Me encanta dar clases, disfruto mucho dar clases, para mí es muy placentero. Y esas son las formas que yo tengo de conexión con la palabra. Eso es muy agradable saber. Pero también una pregunta, Leopoldo. A veces es difícil para nosotros como personas ir hasta lo más íntimo que tenemos, que son realmente nuestros sentimientos, y expresarlos. En tu caso, ¿por qué no ha sido difícil esa experiencia? O si bien si ha sido difícil, ¿cómo lograste superarla? Bueno, es muy interesante la pregunta. Yo diría que, digamos, entre las formas más recomendables para graduarse escritor, para conquistar el amor por la escritura, yo diría que está la necesidad de buscar en nuestro interior qué es lo que realmente queremos decir, qué es lo que realmente queremos plantear. Porque finalmente deseamos participarle un mensaje al mundo. Y la participación de ese mensaje tiene que ver, desde luego, con el hecho de buscar aceptación y buscar consenso para ese mensaje, para esa idea, para ese verso, para ese poema, para ese ensayo que estamos comunicando al mundo. Entonces, sí me parece a mí que una posibilidad de conectarse con esto, con este atributo o cualidad o como le queramos llamar, es la capacidad de sentir y oír al mundo. Esto es lo que finalmente define a los poetas, es la sinestesia, es el arte de escuchar y de sentir al mundo como condición para poder interpretarlo, descifrarlo y expresarlo.
Y esto creo que se me ha dado de manera un poco natural desde los 13 o 14 años. Y la otra cuestión que me parece que me permite una buena conexión con el placer y con el arte de escribir es el hecho de que vivo la vida como un descubrimiento cada día. Vivo la vida con asombro. Y ese asombro me ha permitido acumular una serie de experiencias como parte de mi conciencia de lo vivido. Y eso es lo que me ha permitido, estas dos cosas, dejarme llevar, dejarme ir a través de la marea de la escritura para decir algo al mundo, para decir algo a la sociedad de mi tiempo. Fíjate, Leopoldo, que eres famoso en México, pero también en Argentina, porque te están mandando efectivamente saludos desde lejos. Entonces, nada más queríamos comentártelo. Lo agradezco mucho, lo agradezco. Oye, Leopoldo, platícanos un poquito de tu formación profesional. ¿Cómo es esa formación hasta antes de llegar al poeta, al escritor? Una formación, digamos, accidentada. Una formación no fácil, porque vengo, digamos, de cierta marginalidad social. Vengo de las orillas de la ciudad, vengo de las orillas de la República, y esto implica retos mayúsculos. Con respecto a quien sí tiene posibilidades económicas, socioeconómicas, de labrarse una vocación y de seguir los vuelos de esa vocación y de desarrollarla. Me fue difícil por estrecheces económicas, pero finalmente es haber estudiado la educación primaria, la educación secundaria, la educación preparatoria, y luego con trabajos, con dificultades, con abnegación, llegar, digamos, a hacer estudios profesionales. Y ya un poco de allí, con más facilidad, tener una plataforma de despegue o de lanzamiento para ser un habitante más de los mundos de la escritura y de los mundos de la literatura. Me recordaste una canción, si no mal recuerdo era de Mexicanto. Tantos mundos, tantos años y coincidir. Me parece que así iba. Y esa Fíjate que sí, te la escucho. conozco, Alejandro. Sí. Claro, es muy famosa, la ha cantado. ¿Te puedo ¿Es coincidir? Claro, Tania Libertad, Guadalupe Pineda, Viola Tri. No, hombre, han cantado bastantes esa canción, obviamente, pero es coincidir efectivamente. Tú coincides en este mundo, independientemente de lo marginal que pudiera haber sido tu crecimiento. Lo cierto es que hoy eres un hombre pleno. Y eso, ahora sí que hablar de una rosa es también hablar de sus espinas, ¿no? Y las espinas te las presentó la vida y hoy por hoy vives en los pétalos de la rosa, también con espinas, pero ya es menos, en menor cantidad. Te pregunto, de ahí, ya que tienes tú la posibilidad de escribir, ¿cómo empiezas? ¿Qué empiezas a hacer? ¿Una novela? ¿Una columna? ¿Qué empiezas a hacer? Bueno, a nivel poético, escribí los primeros escritos, fueron aproximadamente 8, 10, 12 poemas. Ajá. 12 poemas que, por cierto, siguen inéditos, escritos entre los 13 y los 15 años de edad, siguen inéditos. Creo que con excepción de 1 o 2 de ellos, que fueron publicados en la ciudad de Uruapan, Michoacán, acá en México, pero los demás siguen inéditos y seguramente guardados en alguna de las libretas de esa época. Pero aparte de eso, digamos que el primer artículo periodístico que yo publiqué, lo publiqué en 1980 creo, 81, fue sobre las condiciones políticas o de la vida sindical en mi país. Se llamó ese artículo, el primer artículo periodístico, Fidel, de lechero a vitalicio líder sindical, y se refiere a Fidel Velázquez Sánchez. Ajá. Ese fue el primer trabajo periodístico ya publicado. De ahí para acá, de 1980, comencé a publicar ya muchas cosas, hasta el punto de que debo tener ahorita publicados de 1980 al 2024, que son 44 años, debo tener publicados alrededor de más de 5,000 artículos, y seguramente ya llevo publicados alrededor de
300, 350 ensayos de filosofía, de historia, de ciencia política, de ciencia jurídica en varias ramas, de literatura y alguno que otro de psicología. Fíjate que alguna vez platicando con mis profesores de literatura, me señalaban de que no podía haber poeta sin que fuera primero un crítico social, económico, político. La labor crítica que te ha llevado a la poesía, pues es algo que has cultivado durante muchos años. Tú lo decías con una columna, con un artículo sobre Fidel Velázquez, pero ¿cómo aprendes a vivir en México desarrollando ese pensamiento crítico? La poesía es una toma de posición crítica frente al mundo. También es una posibilidad de diálogo y de intercambio con el mundo. Se está viendo. Y creo que no hay verdadera poesía si no hay una actitud crítica que la soporte, que le dé fundamento. El poeta es naturalmente crítico de su tiempo, de la sociedad de su tiempo, del mundo en que le toca vivir. Y yo diría que el poeta, se explica en la medida en que su obra es obra crítica, a nivel poético, a nivel ensayístico, a nivel periodístico, a nivel académico. Sin crítica no hay una verdadera disciplina que pueda crear las condiciones para cambiar al mundo. Y si de algo estamos ayunos en México hace mucho tiempo, es de actitud y de espíritu crítico. Últimamente ya hay más apertura y hay más asentamiento de las grandes líneas del pensamiento crítico y la actividad crítica. Qué bueno, porque esto de alguna manera nutre aún más las raíces de la democracia, las raíces del pensamiento abierto, que es el que nutre la democracia. Pero yo espero no renunciar nunca a la actitud crítica frente al mundo, ni a la actitud crítica frente a la sociedad de mi tiempo, que en este caso es la sociedad mexicana, porque sin actitud crítica no se va a ningún lado. Sin actitud crítica se está muerto por dentro. Sin actitud crítica se es como un tronco seco de un árbol muerto. Y yo no creo en esas cosas. Hay que darle vida a la vida mientras haya vida. Fíjate, Leo, yo me acuerdo mucho de un verso de Pablo Neruda, una poesía que era: voy a escribir los versos más tristes esta noche, como escribir, por ejemplo, la luna está estrellada. Y así seguía, ¿no? Y de repente cuando empezabas a reflexionar decías, qué complejo, ¿no? Pero además, al final concluías, qué sublime que a alguien se le ocurrió eso y la manera en como lo narraba. ¿Quién ha sido tu influencia en el desarrollo de tu poesía? Pablo Neruda es uno de ellos, justamente por este libro magnífico, este libro sublime, en el que hay grandes hallazgos y grandes tentativas bien logradas de asir, de aprender la belleza de la literatura, que es el libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ese libro debo haberlo leído 4, 5, 6 veces. Y ese poema que específicamente citas, creo que es la canción desesperada. Puede escribir los versos más tristes esta noche. En fin, todos los poemas que contiene ese libro son un canto y un homenaje a la belleza del mundo, a la belleza de la naturaleza y centralmente a la belleza de la mujer, porque ese libro es la prueba máxima de que Pablo Neruda era un poeta del erotismo y de un erotismo fino, de un erotismo profundo y además con un uso del castellano profundamente original. Hizo resonar al castellano o lo hizo sonar de manera muy original y muy profunda en este libro de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ya después vino Crepusculario y mucho después vino Canto General, etc. Esta fue una influencia decisiva para decidirme a escribir y para decidirme a publicar mis primeros poemas. La otra influencia decisiva, digamos, en esos años, 70s, principios de los 80s, fueron los poetas mexicanos a los que leí con mucha atención,
a los que leí con mucha devoción y a los que leí con una actitud de gran apertura para aprender de ellos. Recuerdo a Antonio Plaza, recuerdo a Manuel Acuña, recuerdo a Amado Nervo, recuerdo a, bueno, ya más para acá, a Licho Macero, etcétera, a todos los poetas mexicanos de la primera parte del siglo XX. Pero en esa, digamos, en ese cruce de la primera con la segunda parte del siglo XX, un poeta mexicano que me marcó mucho, que me parece que es el mejor intelectual que ha dado México al mundo, es Octavio Paz. Y centralmente el libro Piedra de Sol, aparte de Libertad bajo palabra, que tiene un título que viene de la vida abogadil, de la vida del derecho. También él me ha marcado mucho, porque es un poeta conceptual, porque es un poeta intelectual, que hace poesía neoacadémica o poesía filosófica, Octavio Paz. Ellos dos me han marcado mucho, Pablo Neruda, Octavio Paz. Y diría que ya recientemente, fines de los 80 y los años que van del siglo XXI, yo soy motivo de influencia de varios ríos de identidad poética y de varias tradiciones de identidad literaria. Sigo aprendiendo, creo que no he terminado de aprender, creo que no terminaré de aprender, porque soy una pieza más en el rico bricolaje de la vida y seguiré aprendiendo. Pero a partir de esos aprendizajes, algo cocino en mi interior, a partir de esos aprendizajes, algo logro acuñar, no sé si original o no, no sé si valioso o no, en mi interior, y es lo que constituye el eco y la reproducción de mis palabras. Me parece increíble. Oye, Leo, vamos a escuchar más adelante 2 o 3 poesías que nos has preparado para el día de hoy, pero sí, ¿alguna vez has tenido el sueño, la pesadilla o como quieras llamarle, de pensar que alguien puede musicalizar tus poemas como lo hiciera Serrat con Machado o como lo hiciera Alberto Cortés con Neruda? Sí, de hecho he estado dando clases como funcionario de cultura en el sistema penitenciario del estado de Michoacán. Y en esas clases, con 13 talleres de literatura creados por mí, fundados por mí en 11 centros penitenciarios del estado, ahí ha habido inquietudes en el sentido de musicalizar mi obra poética, aquella que pueda ser musicalizable. Y una de esas inquietudes muy concreta que me ha atraído, que me ha convencido incluso, es la del maestro de música de los, de los talleres de música del sistema penitenciario, el maestro Jaime Rangel. Concretamente con él tenemos proyectos en puerta para musicalizar parte de mi poesía. Estamos en eso y seguramente en la lectura que haga de algunos poemas de este libro que apareció en Nueva York, Cuaderno para atravesar la noche, seguramente algunos 3 o 4 poemas de estos, no muy extensos, más o menos cuadrados desde el punto de vista de su versificación, podrían ser motivo de musicalización, aparte de otros poemas que aparecen en otros de mis libros publicados. Y justamente ya nos quitaste las primeras palabras de la boca. Platícanos un poquito de este libro, que yo creo que para ti es piedra angular de lo que estás haciendo. Sí, este libro, que es Cuaderno para atravesar la noche, rescata una idea que siempre ha regido, digamos, mi taller personal de poesía, y es que la poesía es el testimonio de los sentidos, pasado por el tamiz de la sensibilidad y de la imaginación del poeta. Eso es básicamente la poesía. Pero la poesía también es un acto de servicio al hombre, y a pesar de ser un acto de servicio al hombre, es también una metáfora de nuestra pequeñez humana. Es una metáfora también de nuestros déficits, de nuestros vacíos, de las partes que nos faltan y que deberían constituirnos en el interior y en el exterior. Yo creo que casi toda mi obra poética está regida por un principio que aquí voy a mencionar,
creo que vale la pena. La poesía es filosofía condensada. Y si la poesía es filosofía condensada, entonces en un pequeño poema puede esconderse un tratado sobre uno de los problemas filosóficos de todos los tiempos. Si la poesía es filosofía condensada, creo que en un poema o en un verso o en un conjunto de poemas se puede dar respuesta a las grandes preguntas que rigen y que presiden el desarrollo del hombre a través de la historia. Si la poesía es filosofía condensada, entonces creo que debemos buscar las respuestas a las dudas existenciales que nos pueblan dentro de los territorios del verso, dentro de los terrenos del poema y desde luego dentro del discurso poético del autor. Y en este libro concretamente, Alejandro, Cuaderno para atravesar la noche, pues hay dos cosas básicas. Una, este libro es un eco a las costuras de oscuridad que marcan el desarrollo del mundo en lo que va del siglo XXI. Es desde luego un reflejo. Pero este libro es también una respuesta a esas condiciones y a esas costuras de oscuridad que rigen el desarrollo del mundo en estos años, del siglo XXI. Por supuesto, la oscuridad es de siempre, igual que la luz, pero la poesía está ahí para eso, para descifrar qué es lo que nos pretende decir la luz a cada hombre, a cada sociedad, a cada cultura, a cada civilización, y la poesía es desde luego una de las claves para tratar de desentrañar qué es lo que hay detrás de la oscuridad y qué es lo que la oscuridad quiere enseñarnos a partir de su presencia en el mundo y en la época en que vivimos. Entonces, este libro es un reflejo del mundo y es a la vez una respuesta a esas condiciones de inhabitabilidad o a esas condiciones de acidez y de incomodidad del mundo nuestro, de este día y de este tiempo. Fíjate que alguna vez leía un libro de carácter confesional y escuchaba que los valores normalmente son reflejo de las deidades en que creemos, ¿no? De alguna manera la poesía también refleja aspectos de valores y de deidades. ¿Qué tan importante es Dios o tu deidad en tu escritura? Bueno, Dios es una experiencia central, digamos, me parece que en la vida de cada hombre, y yo soy hombre, y la pregunta sobre Dios y el diálogo posible sobre Dios y el enigma que es Dios para mi vida, no creo que sea ajeno al enigma y a la pregunta que es Dios para el resto de los hombres. De alguna manera, la idea de Dios rige el desarrollo del hombre a través de la historia. Claro, no es la única idea, pero es una de las ideas que dan sustento al desarrollo de la vida del hombre sobre la tierra. Entonces Dios, siendo una experiencia central en nuestras vidas, como ausencia o como presencia, Dios es en este sentido la piedra de toque de cada una de las vidas humanas, de la vida del autor y de la vida del lector. Y me parece que además en estos tiempos, después de que en el siglo XX vivimos las tres muertes de Dios, la de Nietzsche, la de otro grupo de filósofos y luego la de André Glucksmann, después de que el siglo XX fue el siglo de la muerte de Dios o de las tres muertes de Dios, me parece que estamos llegando a un siglo XXI, ya entramos en un siglo XXI en el que la pregunta fundamental o todas las preguntas se reducen a una: si Dios existe o no existe, ¿dónde está Dios que no lo vemos? Y si es que Dios existe, ¿por qué el mundo está tan oscuro? ¿Y por qué la oscuridad del mundo es la huella fundamental del transcurrir y del paso del hombre sobre la tierra, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo, Alejandro, en el Dios de Spinoza. El Dios de Baruch Spinoza es un Dios que está en todas partes. Está en esta conversación y está en otras conversaciones. Está en esta entrevista y está en otras entrevistas. Está en la ausencia de conversación
y está en la falta de entrevistas. Está en lo que se escribe y en lo que no se escribe. Me estoy acabando una conferencia. Está en la semilla y en la raíz del árbol, y está desde luego en las ramas y en las hojas y en los frutos del árbol, en el caso de que el árbol sea un árbol frutal. Entonces, Dios está en todas partes. No necesariamente tiene un confinamiento en el universo. Está en todas partes. Pero ese es el Dios de Spinoza. Y me parece que lo mejor del Dios de Spinoza es el viento que pasa por enfrente de nuestros rostros. Lo mejor del Dios de Spinoza está en la imaginación que nos hace creer y que nos hace pensar en que hay mundos mejor que este. Y el Dios de Spinoza, desde luego, es aquel que nos permite tener la energía suficiente cada día para seguir adelante sin convalecer, sin desfallecer y sin derrumbarse, porque la vida y el mundo tienen sentido. Y eso lo enseña la filosofía y desde luego también lo enseña la poesía a partir de los fundamentos que le da la filosofía. De acuerdo. Leo, por favor, ya me están diciendo mucho bla, 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 pero quieren escuchar poesía. Nos habías prometido que nos ibas a leer, o más que leer, compartir parte de tu poesía. Sí. Regálanos quizá uno primero para entenderlo. Ok, y los vamos comentando si gustas. Sí. Bueno, vamos a leer entonces Ecos del silencio. Yo estuve en medio de la nada un día que fue jueves. El paisaje no era visible para ojos no deseosos de ver. La voz sin sonido, hueca, en la hendidura inaudible de su propio aliento, era el núcleo y el eco vacío de una terrible nada. Soñar y nombrar las cosas del sueño se volvió un oficio peligroso en la danza uniforme de la nada. Por eso hoy, que es jueves, he vuelto corriendo a mis palabras. De acuerdo. Fíjate que ahorita que decías esos ecos del silencio me recordó mucho a una canción de Simon & Garfunkel que era la de Los sonidos del silencio, ¿no? Ajá, sí, es correcto. Entonces te pregunto, ¿en qué estabas pensando cuando lo escribiste? Cuando estaba escribiendo este poema, que no hace más de un año, estaba pensando justamente en la porción de ruido que nos toca vivir y soportar en la porción de mundo que vivimos. Es el metro cuadrado en el cual vivimos. Tiene un peso enorme, tiene un peso aplastante el ruido. Y me parece que el ruido en cierto modo nos despersonaliza. El ruido en cierto modo nos hace renunciar a ser lo que somos. Y entonces yo pensaba en eso. Y una buena manera de combatir el ruido circundante, de combatir el ruido paralizante, de combatir el ruido como esterilidad social, como esterilidad personal, era la poesía. Por eso quise, de alguna manera, presentar un contrapunto o una antítesis a ese ruido circundante. Y esta antítesis, este antídoto fue la escritura de este poema con ese título que acabas de escuchar. Es decir, Ecos del silencio. Sí tiene que ver con esa canción que recordabas, porque es una manera de homenajear el silencio. Porque hay una cosa, Alejandro, que debo decirte. Dijo Lamennais, un escritor francés, que después de la palabra, el silencio es la segunda potencia en el mundo. Yo quiero agregar a lo que dijo este escritor francés del siglo XIX, yo quisiera agregar que son demasiadas más cosas las que nos comunica y las que descifra, y demasiados más los mundos que abre el silencio que los mundos que abre el ruido. Y desde luego, la palabra no es ruido, la palabra es sonido, igual que la poesía. La palabra es poética, es filosófica, es histórica, es existencial, es religiosa, es teológica, es metafísica, siendo la palabra una multiplicidad de pieles sobre la piel del mundo. Me parece a mí
que la palabra es el mejor homenaje que se ha inventado al silencio. Es la mejor encarnación del silencio. Yo homenajeo el silencio y yo homenajeo el sonido, pero el ruido me resulta incómodo, me resulta vituperable, pues, en el mejor sentido de la palabra. De acuerdo, fíjate que alguna vez platicaba con otra persona sobre la poesía y me dices, es que piensas que la poesía es el leer, es el escribir, pero también los movimientos físicos como el ballet son poesía plena, ¿eh? Incluso el erotismo es poesía plena, ¿no? Entonces de repente la poesía tiene una tendencia estética 100%, o eso es al menos gran parte de su esencia, ¿no? Y entonces encuentras que la poesía se puede, ahora sí válgase la redundancia, la puedes encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar, y basta a veces que le demos cierto sentido para hacerla, maximizar su obra, ¿no? Oso. Sí, claro. Es decir, la poesía nos abre otras posibilidades de entender al mundo y nos abre otras posibilidades también de vivir el mundo. Entonces la poesía, digamos que lejos de ser un encierro, lejos de ser una tentativa fallida, la poesía tiene que ver con la génesis del hombre y del mundo, pero también tiene que ver con la capacidad reproductora o con la capacidad vital de transformar y de rehacer al mundo. Entonces, de hecho, ¿qué dijo Hölderlin? Dijo algo muy interesante. No es sino poéticamente como el hombre habita esta tierra. Y ya desde esa afirmación del poeta alemán Hölderlin, tenemos la confesión, tenemos la afirmación expresa de que el núcleo esencial de nuestro paso por la tierra, de nuestro paso por el tiempo, de nuestro paso por el espacio, el núcleo esencial es la vivencia poética del mundo. Y vivir el mundo implica dos cosas. Implica vivirlo como placer y también implica vivirlo como dolor. Y cuando hay estas dos cosas, se produce una poesía muy completa, muy compacta. Vives el mundo como placer y vives el mundo como dolor. El mundo son las dos cosas. Hay una anécdota que me gustaría recordar, creo que es oportuno que la recuerde, de un amigo, Oscar Mata, de la Ciudad de México, ahí por el rumbo de San Ángel, que nos reunimos en una comida de escritores, alrededor de 42 personas en la Ciudad de México, y él recordó esta anécdota. Escribió un texto para dárselo a revisar y a corregir al maestro Juan Rulfo, originario de Sayula, Jalisco, y le dio ese texto al maestro Juan Rulfo, y le dijo, maestro, revíseme por favor el texto, y usted me dice si está bien o no está bien, o qué le falta. Y a la vuelta de la clase, 1 hora y media, ya se ven de nuevo Juan Rulfo y el alumno Oscar Mata, amigo mío, y le pregunta a Oscar Mata, maestro, ¿cómo vio mi texto? Y le contesta Juan Rulfo, usted ya escribe bien, solamente le falta sufrir. Así que la poesía y la escritura es técnica, pero también es sufrimiento y padecimiento del mundo. Sin duda. Oye, no puedes tener siempre todos los momentos felices para ti, ¿no? Tienes que tener, al final de la vida, ¿no? Y la vida se compone de la noche y del día, de las alegrías, las tristezas, de las contraposiciones a veces, pero eso es la vida. Y la suma de todos esos factores, al final te da la realidad que eres, ¿no? Es correcto. El tallo de la rosa, porque hace ratito hablabas de la rosa y planteabas el tema de la rosa como un accesorio o como una pieza fundamental de la creación poética. Bueno, pues el tallo de la rosa es inexplicable sin las espinas que produce ese mismo tallo y es inexplicable sin los pétalos de la rosa. Así que la vida tiene esas dos caras y a veces tiene otras muchas caras que desconocemos. Ahora sí, Leo, por favor, regálanos otra de tus poesías. Con mucho gusto, Alejandro, y muy agradecido por la oportunidad. Este se titula Las mañanas del mundo. Las mañanas del mundo tienen su alba, su mediodía,
su crepúsculo y anochecer. Pero hay mañanas del mundo que quemaron su luz primera antes que naciera el día. Mañanas del mundo que socavaron la matinal inclinación de su mañana. Mañanas del mundo que abolieron el grito vertical del mediodía. Mañanas del mundo que apagaron la caricia violeta del atardecer. Y mañanas del mundo que subrayan lo que anuncia la luz dentro del ojo. Mañanas de un mundo sin mañana, que son noche ciega, noche cerrada, noche sin fin, en la puntual relojería de un destino cruel. Oye, esas mañanas sin mañana, tú eres un hombre crítico, tú eres una persona pensadora, y tal pareciera a veces que existen en los países esas mañanas sin mañana, ¿no? No se trata de ser economista, ni político, ni especialista en algún tema para saber que a veces los destinos de las personas están condenados de continuar de una manera. En ese sentido, ¿cuál ha sido tu mañana sin mañana? Yo diría que hay varios países aquí en Latinoamérica que han vivido esas mañanas sin posibilidad de llegar al mañana. Pienso en la historia reciente de América Latina como un capítulo de oscuridad, es decir, una gota negra de la historia reciente latinoamericana, me parece, lo digo como politólogo porque sabes que además lo soy, es el tren de aterrizaje del populismo entre 1998, 1999 y el 2000 y 2001. Ahí están las larvas, me parece, ahí está el embrión del populismo contemporáneo. El populismo ciertamente en Latinoamérica tiene dos ramales, el ramal de izquierda y el ramal de derecha, aunque también hay populismos híbridos. Pero me parece que cualquier forma de populismo, en la medida en que idealiza y endiosa al líder providencial o al caudillo carismático, en esa medida los populismos son la más flagrante y la más inadmisible negación de la democracia. Y cuando esto se da en los países, en países como Argentina se llegó a dar, bajo los Kirchner y bajo otros mandatos que ha habido allá, 20 y tantos años de populismo, bueno, pues ahora cambiaron, pero cambiaron a otro populismo, a un populismo de derecha con Javier Milei. Bueno, aparte de esta experiencia populista muy circunscrita, muy localizada en Sudamérica, pues está la experiencia populista de, castropopulista de Cuba, y está la experiencia populista de Venezuela, y está la fugaz experiencia populista de Bolivia con Evo Morales, y está la fugaz experiencia populista de Brasil. Ecuador con Correa, y está la experiencia populista, digamos, de Nicaragua, que además de ser una experiencia populista es una larga noche que ya acumulan los nicaragüenses, con Fidel Castro y su consorte estableciendo un dominio autoritario y un dominio cavernícola de la vida en Nicaragua. Eso me parece que son gotas de oscuridad que la poesía, por supuesto, rechaza civilizatoriamente, y son, digamos, pausas de oscuridad en la historia de los pueblos con las que no coincidiría un buen demócrata. Entonces, esos son, digamos, ejemplos de estas mañanas sin mañana que han vivido algunos países del mundo. Otros países del mundo viven la infelicidad y el subdesarrollo económico, y entonces son países profundamente desiguales en su interior, y son países que no pueden ser modelo para países más avanzados, más aventajados, más desarrollados. Bueno, yo espero que las gotas de oscuridad políticas, económicas, sociales, históricas, ideológicas y fanatizantes que ha vivido el mundo y que vive hoy, por supuesto, en estos ejemplos que he dado, yo espero que esas gotas de oscuridad sean convertidas por la acción de los pueblos y sean convertidas por la acción de la gente de bien
que sean convertidas en gotas de luz. Finalmente el mundo está tan necesitado de luz que ocupamos algo que conjure la oscuridad, algo que conjure las sombras para instaurar la luz en el centro de la mesa y en el centro de las vidas nacionales de los distintos países. Y ojalá que pronto veamos y disfrutemos esa luz, la necesitamos como país, como personas, y sobre todo necesitamos que esa luz deje claro el lugar que tiene el populismo, ¿no? Así es, Alejandro. Ojalá eso ocurra pronto. México está a punto de vivir un proceso electoral en unas cuantas semanas, y ahí tendremos la oportunidad de ver si el pueblo de México desea votar por la continuidad. Creo que no va a ser así. Según mis estimaciones, según los números que yo conozco, creo que no va a ser así, porque si lo hiciera así, entonces sería el pueblo de México pues un pueblo, digamos, limitado desde el punto de vista de sus facultades intelectuales, o bien sería un pueblo masoquista, y no creo que sea una ni la otra cosa. Más bien creo que el golpe de la realidad va a hacer que mucha gente abra los ojos para que México no se equivoque en una decisión tan fundamental como la decisión del 2 de junio. Ojalá votemos por el retorno de la democracia y las vértebras de salud de la democracia, como son un sistema de derechos civilizado y un sistema de libertades civilizado. Ojalá que votemos por eso en lugar de votar por hundirnos en la negra noche del populismo, que eso es lo que finalmente representa para el mundo contemporáneo. Excelente, Leo. Ya estamos a 2 minutos de irnos. Rápidamente te preguntaría, ¿dónde puede la gente conseguir tu libro? Mi libro se puede conseguir en Amazon directamente. Ya está en Amazon hace aproximadamente un mes, y desde luego que en este momento ya se puede conseguir llamándole directamente a un servidor, a mi número telefónico, o escribiéndome, pidiéndome el libro, y yo se los mando. Es el costo del libro más el costo de envío. Yo se los puedo mandar al país que me lo pida de Latinoamérica, desde luego incluyendo a México, y si no, lo pueden pedir directamente en Amazon. Un favor, Leo, ¿nos puedes dar tus redes sociales para que te busque la gente y correo electrónico? Yo no me la sé muy bien, pero tengo un técnico que me ayuda en eso, porque yo soy medio atrasado en esas materias, pero me pueden buscar en Facebook, me pueden buscar en YouTube, hay manera de encontrarme ahí, y me pueden buscar en Instagram. Pero di algo ahí voy a dar un sitio que es de la revista que yo fundé y dirijo, www.letrafranca.com. Ahí también me encuentran, y en estas redes sociales que ya mencioné. Excelente, pues ya lo saben, busquen a Leopoldo González o Letra Franca, perdón. Bueno, finalmente, en tus propias palabras, Leo, ¿quién eres? ¿En mis propias palabras? Sí. Soy un escritor que sigue aprendiendo cómo escribir. Soy un abogado litigante que sigue tratando de hacer bien las cosas en beneficio de la justicia. Soy un maestro de literatura y de ciencia política que trata de que el mundo sea distinto después de cada clase que doy. Y soy un ser humano comprometido con el ser humano. Excelente, y además un hombre generoso que nos ha traído su conocimiento, su arte y sus valores aquí, en tus propias palabras. Muchísimas gracias, Leo. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos han visto en este programa. Hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Gracias.